96.1 FM y La Colorada 92.5 FM. Las comadres del pueblo, juntas son pura dinamita. 6:02. Instituto de Estudios Superiores Juan R. Escudero. Te ofrece las carreras de nivel superior, Ingeniería en Informática, Licenciatura en Administración de Empresas y Licenciatura en Derecho. En solo 3 años y medio, con titulación y especialidad incluida en el plan de estudio. Además, cursa con nosotros las carreras técnicas que ya hemos venido impartiendo por más de 25 años. Técnico en Informática Administrativa y Técnico Programador Analista de Sistemas. Somos una institución incorporada a la Secretaría de Educación Guerrero y certificada en competencias. Ven e inscríbete, porque la calidad certificada y la experiencia hacen la diferencia. Estamos ubicados en Avenida Vicente Guerrero, número 13, Planta Alta, Colonia Centro, Tierra Colorada, Guerrero. Teléfonos 7454-540119. Y en calle del Toreo sin número, Colonia Vista Hermosa, cerca de las 7 esquinas, en Ocotito, Guerrero. No lo pienses más y forma parte del Instituto de Estudios Juan R. Escudero. Pregunta por nuestras becas de descuento. Instituto de Estudios Superiores Juan R. Escudero, formando profesionistas con espíritu emprendedor. Se escucha una alianza. Las comadres del pueblo, La Ocoteña 96.1 FM y La Colorada 92.5 FM, unidas en una sola señal simultánea. Muy bien, hermanos en Cristo, ya son las 6:04 y seguimos comentando este interesante tema. Marco pues nos comentaba muchas cosas bien importantes y efectivamente la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios. La función de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o tradicional solo ha sido confiada al magisterio vivo de la iglesia, o sea que no todos tenemos o no tenemos esta autoridad de interpretar las cosas por hacerlos, solo a nuestros antecesores. Y bueno, ha sido confiada al magisterio vivo de la iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo. Y este magisterio pues no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Cabe destacar que el magisterio de la iglesia no está por encima de la palabra de Dios, sino que está a su servicio. Y como ya lo decíamos, somos un solo depósito único de la fe y pues somos diferentes partes, pero una sola cabeza, ¿verdad? Un solo cuerpo y un solo espíritu. Así es, lo que comentas es muy importante, porque este magisterio del que estamos hablando, que es el que se encarga de interpretar la Sagrada Escritura, y que bueno, el magisterio estamos hablando de los sucesores de los apóstoles. Cuando hablamos de magisterio, estamos hablando del Papa y de los obispos como sucesores de los apóstoles. Solo ellos tienen este encargo que se ha dado por sucesión apostólica, hermanos. ¿De acuerdo? No es algo que se haya agarrado de la nada, sino que viene por sucesión apostólica. Pero miren, con la intención de escuchar devotamente. Es decir, los sucesores de los apóstoles, el Papa, los obispos, deben ser personas en constante oración para escuchar esta palabra de Dios, para estar abierto al Espíritu Santo. Además, lo custodia celosamente. ¿Qué significa esto? Pues que tiene que corregir también aquello que no se está diciendo bien de la palabra de Dios, aquello que no se está transmitiendo bien. Es por eso que nosotros como una iglesia, lo que comentabas tú, Ada,
una iglesia que es cuerpo místico de Cristo, donde Cristo es la cabeza, donde nosotros somos los miembros, no podemos nosotros actuar desligados de la cabeza, ¿sí? Aquí hablamos un poquito acerca de la jerarquía, Yo no me puedo poner al tú por tú, porque yo comprendo que existe una jerarquía, pero jerarquía entendida como servicio, como don de Dios. La jerarquía de alguna manera nos preserva del error o la manipulación, porque somos un cuerpo. Y precisamente en qué va a consistir la autoridad del obispo, ese que está encargado de custodiar celosamente, de escuchar devotamente, ¿sí? ¿En qué va a consistir su autoridad? Pues en que primero obedezca, ¿sí? Obedezca. Un obispo debe de caracterizarse por ser el primero que obedece, porque en la iglesia ese es el sentido de la jerarquía, el sentido del servicio. El obispo debe de obedecer, el sacerdote debe obedecer y los laicos debemos obedecer. Cada uno obedece a la cabeza, que es Cristo. Entonces, en este sentido, pues la jerarquía pues es un don de Dios, porque Dios se hace presente a través de ellos y pues nos libra de este error o manipulación. Miren cuántas cosas la iglesia ha defendido y hoy tachan a la iglesia de ser retrógrada porque no acepta el aborto. O sea, cuando hablo de aborto me refiero a que la iglesia no acepte que se maten niños. La iglesia no acepta todo lo que hay en contra de la familia, todo lo que hay en cuestión moral. ¿Por qué no lo va a aceptar la iglesia? Pues porque la iglesia siempre va a perseguir la lucha de aquello que se oponga a la dignidad del ser humano. Por eso, bueno, nosotros nos sometemos a esto, nosotros queremos que esta revelación se siga transmitiendo. Agradecemos a Dios por el magisterio que nos da, y nosotros como fieles pues recordamos esta palabra de Cristo a los apóstoles, que dice: el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y nosotros sabemos que cuando escuchamos a nuestros sucesores, cuando escuchamos al magisterio de la iglesia, estamos escuchando al mismo Cristo, ¿sí? Reciben con docilidad las enseñanzas. Todos los cristianos reciben con docilidad las enseñanzas y las direcciones que nos dan pues nuestros pastores, con el fin de llevar una vida pues más plena. Pues ese es el sentido, Ada. Muy bien, Marcos, muy acertada tu comentario, y efectivamente todos nos debemos a la obediencia, desde pues ya el magisterio, y nosotros como laicos ya lo mencionabas, obedecer a nuestros párrocos. Mucha gente a lo mejor pues en contra de ahorita de que no, pues ya hay que volver a la iglesia, a la normalidad. Recordemos que nuestro párroco se debe a nuestro obispo, y nosotros laicos nos debemos a nuestro párroco. Desde ahí comienza la obediencia. Entonces hay que predicar con el ejemplo. Y pues también comentarte, debido a esto también pues surgió las sectas, el protestantismo con Martín Lutero, ¿verdad? Ya comentamos la vez pasada platicando. Pues debido a esto, aquellos pues decidieron interpretar como quisieron la escritura, decidieron seguir por su rumbo, y a esto se encauzó todo, a la separación y a la división. Y recordemos que todo lo que pues conlleva la división pues no es bueno, no es de Dios, efectivamente. Muy bien, hermanos, y pues sí, la iglesia tiene toda la autoridad para definir dogmas, porque precisamente ejerce la autoridad de Cristo. Cuando la iglesia define dogmas, es decir, cuando propone verdades de fe en la que todos pues debemos adherirnos, aún cuando ni siquiera comprendamos, porque los dogmas
así como lo dice, son verdades de fe que están mucho más allá de nuestro entendimiento. Son verdades contenidas que están en la revelación divina y que, bueno, tienen su vínculo con ella. Hermanos, los dogmas son luces, caminos en nuestra fe, y por eso la Iglesia desde los primeros siglos nos ha dado a conocer lo que Dios nos ha ido revelando. Muchas cosas nosotros no las entenderíamos pues sin esta transmisión que se ha hecho. Nada más yo les ponía, por ejemplo, nuestro credo. El credo no es algo que venga en la Biblia, y no por eso no es palabra de Dios. El credo es parte de la tradición apostólica, es parte de esas verdades que los apóstoles fueron entendiendo poco a poco. Es como esta pedagogía pues también de la que hablábamos. Allá en el Antiguo Testamento hubo una pedagogía para ir entendiendo el hecho de un Mesías, y ahora la pedagogía que tenemos en el Nuevo Testamento y en la tradición pues es ir comprendiendo más el misterio de Dios. La Trinidad, por ejemplo, es parte de un dogma también, y eso nos viene digamos explicitado pues por la tradición, pero es algo que también está en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, para que vayamos entendiendo pues que la Iglesia tiene autoridad para definir dogmas, para darnos a conocer aspectos de la revelación. Dios no se ha dejado no lo podemos agotar, así que lo vamos explicando poco a poco, y la Iglesia al paso del tiempo va descubriendo pues aspectos esenciales de la persona de Dios y nos los da a conocer como dogmas. Y ya entrando en este tema de dogmas de fe, Marco, me surge una pregunta. ¿Cuáles son aquellos 5 mandamientos de la Iglesia? Si tú nos puedes compartir para que la gente quede un poquito más claro, ¿cuáles son estos mandamientos así de la Iglesia, que es pues es algo que debemos y tenemos que hacer? Muy bien, pues bueno, vamos a comentárselos, vayan investigándolos y los comentamos al final, ¿verdad? Esta nada más como pregunta, sobre todo para saber pues si estamos ligados a la Iglesia, si conocemos a nuestra Iglesia, si sabemos lo que ella nos pide, porque al final pues la Iglesia también nos da a conocer no solamente dogmas, sino también cuestiones que tienen que ver con la vida práctica de cada uno de nosotros. ¿De acuerdo, hermanos? Ojalá que vayamos entendiendo todo esto, porque ciertamente son temas de repente muy complicados. Déjenme leerles un numerito del Catecismo de la Iglesia Católica, importantísimo, el número 91, dice: todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. Todos podemos tener parte en esta comprensión de la transmisión de la verdad, precisamente porque Dios nos ha hecho para Él, y si llegamos a tener esta capacidad de poder comprender estos dogmas, aunque son cuestiones que sobrepasan nuestra razón, sí podemos llegar a comprenderlos por aquello que Dios nos ha dicho de sí mismo. Hemos recibido la unción del Espíritu Santo, recuerden, hemos sido bautizados y por eso también tenemos esta instrucción, y esto es lo que nos hace capaces de poder llegar a la verdad. Entonces, muchas verdades de fe se han definido gracias también al asentimiento de los fieles, gracias a que ellos mismos han aceptado, a veces antes de que la Iglesia lo someta como a votación, de decir, bueno, esto será inspirado, será revelación o no será revelación. Los fieles lo han aceptado a veces mucho antes de que algo se dé a conocer
como magisterio de la iglesia.